Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre el libro de Job. Y como hemos estado viendo en estas semanas, este libro nos sumerge en uno de esos temas importantes, en uno de esos temas que quizás es uno de los más relevantes en la vida de cualquier ser humano, en nuestro diario vivir. Se trata del sufrimiento, y es que este tema, el sufrimiento, forma parte de nuestra realidad desde el momento mismo en que nacemos. Y si hay algo de lo que todos nosotros podemos estar seguros, es que las aflicciones, el dolor, las dificultades nos van a acompañar hasta el final de nuestra vida, sin importar lo que hagamos al respecto. No importa cuánto tratemos de huir del dolor, no importa cuánto tratemos de huir del sufrimiento, este siempre va a estar presente en nuestra vida. Y el texto que vamos a estudiar hoy, que está en el capítulo 19 del libro, nos habla de un aspecto importante de cómo enfrentar el sufrimiento. Hoy vamos a ver a Job exponiendo nuevamente y con mucha claridad algunos de los aspectos más terribles de la prueba a la que Dios lo estaba sometiendo, de esa prueba terrible que él estaba viviendo. Pero vamos a ver cómo en medio del dolor, cómo en medio del sufrimiento, cómo en medio de la aflicción, la mirada y el anhelo de Job no estaban en las cosas que él podía ver, sino en aquellas que no podía ver. Como vamos a ver hoy, fue la fe en las verdades y en las promesas de Dios lo que hizo la diferencia en la relación de Job con Dios. Fue creer y confiar en lo que Dios le había revelado, lo que le permitió a este hombre, que era un hombre común y corriente, glorificar el nombre de su Creador, glorificar el nombre de Dios, no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Y hoy vamos a ver de una manera muy práctica 3 verdades que sustentan la fe verdadera, porque una fe en algo que no es verdad, una fe en algo que no es cierto, una fe en algo no es una fe que sirva para nada. Hoy lo que vamos a ver son 3 verdades que sustentan la fe verdadera. Esa fe salvadora que llevó a Job, que llevó a Abraham y que llevó a cada uno de los héroes de la Biblia y que continúa llevando hoy en día a cada cristiano a una relación verdadera con Dios. Pero antes de comenzar con el sermón y antes de comenzar a ver estas 3 verdades, los invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 20 para que iniciemos este tiempo de adoración y estudio de la palabra poniéndonos un poco en el contexto. Vamos a leer en el Salmo 20 los versículos 1 y 2 y después los versículos 6 y 7. Y la palabra dice así: que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre de Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Hermanos, pensando en cómo el salmista tenía su confianza puesta en el nombre de Dios y no en las cosas de este mundo, vamos a orar pidiéndole a Dios que abra nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento y nos permita recibir su palabra en humildad, en sumisión, para ser transformados a la imagen de su Hijo y para ser esos siervos útiles que Él quiere que seamos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, Señor, para buscarte, para conocerte, para estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que hoy quites cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier cosa que pueda estar separándonos o alejándonos, Señor, de entenderte. Que borres de nosotros, Señor, también cualquier elemento, cualquier rasgo de nuestro carácter, Señor, que nos separe de ti y que de alguna manera sea un obstáculo en que tu obra transformadora en nosotros se lleve a cabo. Te damos hoy, Padre, el honor, la gloria, y te pedimos
que tu palabra, Señor, cale profundo en nosotros, no como conocimiento, sino como poder de transformar, Señor. Transforma nuestros corazones, transforma nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a ver nuestra realidad como tú la ves, Padre, y a ser esos siervos útiles, Señor, que tú quieres que nosotros seamos. Te damos el honor y la gloria, Padre, y te pedimos que nada de lo que vayamos a hablar hoy acá sea, Señor, palabra de hombre, Señor, sino que respetemos absolutamente, de manera absoluta, Señor, lo que tú revelaste en tu palabra, Señor, y que esto no sea sencillamente palabras de hombre que no tienen ninguna autoridad, sino que sea tu mensaje, lo que tu palabra comunica, lo que tú quisiste comunicar originalmente, Señor, que es lo que verdaderamente tiene autoridad sobre nuestras vidas y es lo que verdaderamente tiene poder para cambiarnos, para transformarnos. Te damos el honor y la gloria y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de este tiempo, y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, pensando en esto que acabamos de hablar, vamos a comenzar estudiando la primera de estas tres verdades fundamentales que sustentan la fe verdadera, que sustentan la fe salvadora. Y esa primera verdad es que Dios es soberano, aún sobre los efectos que el pecado produce entre los hombres. Vamos a comenzar ahí en Job 19 leyendo algunos versículos. Vamos a leer el versículo 6, después los versículos 13 al 14, después el versículo 17 y el versículo 19. Quiero que presten atención a lo que Job está exponiendo en estos textos. Vamos a leer. Sepan que Dios es quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red. Hizo que mis hermanos me abandonaran, hasta mis amigos se han alejado de mí, mis parientes y conocidos se distanciaron, me echaron al olvido. A mi esposa le da asco mi aliento, a mis hermanos les resulto repugnante, a todos mis amigos les resulto abominable, mis seres queridos se han vuelto contra mí. Hermanos, permítanme recapitular brevemente algunas de las calamidades que está mencionando Job en este texto, en este pasaje. Sus hermanos lo abandonaron. Sus amigos se alejaron de él. Sus parientes lo echaron en el olvido. A su propia esposa le daba asco su apariencia. A la gente que amaba le resultaba repugnante. Todos lo veían como una abominación. Ahora, vamos a recordar que Job no asume que todas estas cosas que le están pasando eran culpa de las personas que tenían alrededor. No es que ellos eran de una manera tal que lo estaban rechazando. Job no asume que esto era culpa de la casualidad. Por el contrario, en todo momento reconoce que todo lo que le había ocurrido estaba bajo el control absoluto de Dios. Como hemos estado viendo a lo largo de todos estos capítulos anteriores, y como lo vemos claramente en este pasaje, Job estaba absolutamente consciente del alcance y las implicaciones de la soberanía de Dios. Y lamentablemente ese no es nuestro caso. La iglesia de hoy lucha continuamente contra la soberanía de Dios. Queremos imponerle a Dios nuestra voluntad. Creemos que tenemos el poder de decretar lo que queremos, lo que deseamos, y hasta demandamos obediencia de Dios a nuestros deseos. Pensamos que nosotros podemos decretar y que Él va a hacer. Creemos que el sufrimiento y que todas las cosas que no nos gustan no forman parte del plan divino, y continuamente nos inventamos doctrinas que desvían el verdadero carácter de Dios. Incluso creemos que Dios no tiene control absoluto sobre nuestro destino. Creemos que somos nosotros los que decidimos y llevamos el control, que llevamos la dirección de nuestra vida. Hemos tomado la soberanía de Dios y la hemos puesto de lado, la hemos tomado como un concepto que está ahí. Decimos que Dios es soberano, pero en la práctica no creemos realmente que lo es. En la manera en que hablamos, en la manera en que intentamos relacionarnos con Él, en la manera como enfrentamos la realidad, tomamos esa soberanía de Dios y la ponemos de lado, y hacemos que Él sea soberano en muy pocos aspectos, pero realmente no soberano absoluto sobre todo. Y lo que Dios nos dice a través de Job es muy diferente. Solo permítanme leer nuevamente esos versículos 12 y 13. Sepan que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red.
hizo que mis hermanos me abandonaran, hasta mis amigos se han alejado de mí. Amados, lo que Job está expresando en estas líneas es una de las verdades más cruciales que debemos entender sobre la persona de Dios. Él es soberano y puede hacer lo que quiera cuando quiera. Él es el creador, Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe y por tanto tiene el derecho de disponer, de permitir y de propiciar lo que Él considere correcto y necesario para glorificar su propio nombre, sabiendo siempre que todo lo hace para el bien de su creación. Ahora, con esto en mente, entendiendo que Dios es soberano, aceptando su soberanía, entendiendo que Él tiene el derecho de hacer lo que quiera cuando quiera y que todo lo que hace lo hace por el bien de su creación, pero para glorificar su propio nombre, para su gloria, vamos a ir a la segunda verdad, vamos a estudiar la segunda verdad que sustenta la fe verdadera. Y es que la salvación, pensando en esta soberanía, la salvación y el destino eterno del hombre están en las manos de Dios, no en las manos del hombre, no en nuestra obediencia, no en nuestra capacidad. Vamos a leer un momento ahí mismo en el capítulo 19, los versículos 25 al 27. Fíjense lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Hermanos, lo primero que quisiera resaltar sobre esta porción del texto son las dos primeras declaraciones que hace Job sobre la vida eterna y sobre Dios, sobre su carácter. Fíjense lo primero que él dice. Yo sé que mi Redentor vive. Fíjense que Job no está diciendo, yo sé que mi Dios vive. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Fíjense en esa palabra, Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Esa palabra que se traduce al español como Redentor, es la palabra en hebreo Gal, implica la compra de un bien. Alguien que está comprando un bien para beneficio de otra persona. Y ese bien puede ser un terreno, que se compra para beneficio de otra persona, como lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando por ejemplo un pariente redentor compraba los terrenos que habían pertenecido a un esposo fallecido y los entregaba a la viuda para asegurar el sustento y el futuro de esa viuda. Pero pudiera también representar la libertad de un esclavo, una persona que compra un esclavo para liberarlo. En la antigüedad, un esclavo era redimido cuando alguien lo compraba a su dueño actual y en lugar de mantenerlo como esclavo lo liberaba. Ese era el concepto de la redención. Pagar un precio por alguien y en lugar de retenerlo como esclavo, darle la libertad. Hermanos, tenemos que entender algo. Los seres humanos nacemos como esclavos del pecado y de la muerte. Job lo sabía. Job lo entendía, pero también sabía que su libertad no dependía de él mismo. Así como un esclavo no se puede liberar a sí mismo, así como un cadáver no puede resucitar de la muerte por cuenta propia, nuestra libertad del pecado, nuestra libertad de la muerte no es algo que nosotros mismos podemos alcanzar, no es algo que nosotros podemos lograr a través de nuestra inteligencia, de nuestro poder, de nuestro razonamiento. Necesitamos ser redimidos, necesitamos ser comprados, liberados, necesitamos redención y el único que tiene el poder para redimirnos es Dios mismo. Y el Redentor al que Job se refiere no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él es, hermanos, el único que tiene el poder para redimir al hombre. Él es el único que tiene el poder para librarnos, para comprar nuestra libertad. Y Él pagó por esa libertad con su sangre preciosa, con esa sangre que derramó en la cruz. El precio de nuestra redención fue la sangre de Jesús derramada en la cruz. Ahora, vamos a ver ahora la segunda declaración de Job en esta segunda porción del texto. Fíjense lo que dice. Al principio dice, yo sé que mi Redentor vive. Y ahora dice, al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Hermanos, fíjense que el resultado de esa redención
que Cristo Jesús efectuó, que solamente Él podía efectuar comprando nuestra libertad con su sangre, es nada más y nada menos que la vida eterna en la presencia de Dios. Y es allí precisamente donde radicaba la confianza y el anhelo de Job. Fue la fe en lo que no se ve, la fe en esa promesa futura y eterna de Dios, lo que llevó a Job a decir en el versículo 27, yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Ahora, frente a esta verdad de la redención, frente a esta verdad que tan claramente expresa la Biblia, que necesitamos ser redimidos para tener vida eterna, la pregunta que la mayoría de las personas se hacen es: ¿y por qué nos hace falta un redentor para vivir eternamente en la presencia de Dios? ¿Por qué hizo falta la cruz? ¿Por qué hacía falta que Cristo nos comprara con su sangre? Y es aquí donde entra en juego la tercera verdad que sustenta la fe verdadera, la fe salvadora. Y es que la creación que está manchada por el pecado está sujeta a la ira y al juicio de Dios. Fíjense lo que dice Job en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 19, los versículos 28 y 29. Ustedes dicen: vamos a acosarlo porque en él está la raíz del mal. Pero cuídense de la espada, pues con ella viene la ira justiciera, para que sepan que hay un juez. Hermanos, al igual que le pasaba a los amigos de Job, para nosotros es muy cómodo, es muy sencillo ver la maldad y el pecado en las demás personas, pero es muy difícil e incómodo verlo en nosotros mismos. Los amigos de Job dijeron: vamos a acosarlo porque en él está la raíz del mal. Y el problema es que para la humanidad las implicaciones de lo que Job estaba diciendo son tremendas. Él dice: cuídense de la espada, pues con ella viene la ira justiciera, para que sepan que hay un juez. Hermanos, Job entendía, Job comprendía, él sabía que necesitaba un redentor, porque después de su muerte tendrían que enfrentar el juicio de Dios. Y él estaba absolutamente consciente de que frente a la ira justiciera de Dios, por el pecado del hombre, nadie puede hacer nada por cuenta propia. Él sabía que frente a la santidad de Dios, nuestras propias obras, nuestra propia justicia se queda siempre corta. Él sabía que no hay manera de que el hombre se justifique a sí mismo. Él sabía que no hay manera de que el hombre alcance la perfección que Dios quiere por cuenta propia. Dicho de manera sencilla, sin Redentor no hay salvación. Sin Cristo, lo único que tenemos es una terrible expectativa de juicio y de condenación eterna. Hermanos, como hemos visto hoy, lo que marcó la diferencia en la relación de Job con Dios no fue su obediencia, no fue la religiosidad, los rituales que él llevara a cabo, sino las verdades que sustentaban la fe de aquel hombre común y corriente. ¿En dónde estaba sustentada la fe de aquel hombre? Así que las preguntas que tenemos que hacernos hoy, a la luz de este pasaje, a la luz de estas declaraciones de Job, son, en primer lugar, ¿en qué verdades está sustentada nuestra fe? ¿Creemos verdaderamente en un Dios que es soberano, que puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, sin rendirle cuentas a nadie, y que así como puede hacer todo cuando quiera y como quiera, sin rendirle cuentas a nadie, hace todo por el bien de su creación y para la gloria de su nombre? Creemos en ese Dios. Creemos que ese Dios soberano es santo. Creemos que ese Dios soberano juzgará la desobediencia a su voluntad con su ira justiciera. Creemos que ese Dios santo va a juzgar nuestro pecado el día que muramos. Creemos que si enfrentamos esa justicia de Dios tal y como somos, estaremos perdidos por la eternidad. Creemos verdaderamente que no podemos cumplir la justicia, que nuestro pecado nos separa de Él y que cuando nos enfrentemos a su juicio, como estamos hoy en día, solo en nuestra capacidad, no vamos a tener chance de ser justificados, no vamos a tener chance de ser perdonados. Creemos, como creía Job, que nuestro Redentor vive
y que compró nuestra salvación con cada gota de esa sangre que fue derramada en la cruz. Creemos que solo a través de la obra de Cristo, de su gracia, de su misericordia, podemos escapar de una condenación eterna. Amados, las respuestas a estas preguntas son, sin lugar a dudas, las respuestas más importantes que cada uno de nosotros tendremos que dar en esta vida. De las respuestas a estas preguntas depende que nuestra fe sea una fe verdadera, una fe salvadora, o que sea una fe barata, una fe ineficaz, basada en nuestros propios conceptos de la persona y el carácter de Dios, y no en quien realmente Él es, no en lo que realmente Él nos reveló a través de su palabra. Así que los invito hoy, hermanos, a que nos tomemos el tiempo esta semana para meditar en qué verdades está sustentada nuestra fe. Está sustentada en que creemos verdaderamente en ese Dios soberano que todo lo puede, que todo lo hace sin rendir cuentas a nadie y que lo hace por el bien de su creación, pero para su propia gloria. Creemos que ese Dios soberano juzga el pecado y frente a su santidad, nuestro pecado nos condena irremediablemente. Creemos que en Cristo tenemos nuestro Redentor, que nuestro Redentor vive y que Él pagó por nosotros el único precio que podía comprar nuestra salvación. Creemos que somos redimidos por ese sacrificio en la cruz. Meditemos si realmente nuestra fe está sustentada en estas verdades, o si nuestra fe se sustenta en los conceptos pequeñitos que nosotros nos hemos creado sobre Dios. Si el concepto de Dios que tenemos es un Dios que está ahí para ofrecernos lo que nosotros queremos, que es un Dios que obra en función de nosotros y no de su propia gloria, que tenemos un Dios que es bueno, pero que nosotros también somos buenos y que por ende no estamos separados de Él y que no hay condenación. ¿En qué creemos? ¿Creemos en el Dios de la Biblia o creemos en nuestro propio Dios? ¿Tenemos nuestra fe puesta en el Dios de las Escrituras o en el Dios del mundo? Vamos a orar. Padre Santísimo, Señor, te damos el honor y la gloria porque en medio de una realidad caída, Señor, tú nos permites conocerte, nos permites verte. En medio de una realidad, Señor, en la que somos incapaces de verte, tú abres nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo y nos revelas, Señor, nuestro pecado, nos revelas tu santidad, nos revelas la necesidad que tenemos de ser redimidos, Señor, y nos revelas que el único Redentor, ese Redentor que vive, es Cristo Jesús. Que el precio por nuestra redención, Señor, no fue otro que la sangre preciosa de nuestro amado, precioso Salvador. Y que esa sangre, Señor, es la única que tuvo el poder para liberarnos del pecado. Te damos el honor, te damos la gloria y te pedimos, Señor, que nos ayudes a que estas verdades, Señor, sean el ancla, sean el fundamento de nuestra fe, Señor. Que no tengamos una fe basada en nuestros propios conceptos de Dios, Señor. En nuestros propios conceptos de un Dios mundano que no se acerca a tu verdadera grandeza, a tu soberanía, a tu poder. Ayúdanos a entender que a través de las Escrituras, Señor, solo a través de las Escrituras podemos conocerte. Ayúdanos a entender, Señor, que si nuestra fe no está basada en quien realmente tú eres y en lo que tú nos has revelado, es una fe inútil, es una fe que no salva, Señor. Pongo en tus manos, Padre, nuestros corazones, pongo en tus manos el corazón de cada persona que aún no tiene esa fe verdadera. Y te pido, Padre, que si están escuchando este sermón en este momento, tú seas abriendo sus corazones, abriendo su entendimiento, Señor, haciéndolos conscientes de tu santidad, conscientes de tu soberanía, conscientes de su pecado, Señor, para que puedan entender la necesidad urgente que tienen de un Redentor, la necesidad urgente que tienen de ser redimidos por Cristo, de que esa sangre los limpie de pecado, de que esa sangre los libere de la condenación, del pecado y de la muerte. Te damos el honor y la gloria, Padre, por siempre, y ponemos nuestras vidas nuevamente en tus manos, dándote las gracias por todo, Padre. El honor y la gloria sean para ti,
por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. En nombre de nuestro amado y hermoso Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.